Muy bien. Chulo. Va, Aitor, va. ¿Por qué, oh? ¡Venga, Ayus! ¡Vamos, Carlos! ¡10-12! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, bebé! Venga, 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 venga. ¡Bonete! ¡Oh! ¡Qué ¿Dónde vamos? ¡35! Vamos, vamos, vamos. Lo abren, en cuanto pasen ahora lo abren. Bueno, cuando pase el último. El último. Pues el último, ya están los primeros en el náutico. Ah, ya llegan los primeros, sí, sí. Sí, sí, sí. Va con la liebre, sí, ¿no? Borja, Aitor. Y Pedro. ¡Para Borja, ánimo, vamos! A la vena. A la vena. A la Ayuso grande.
¡Paga, pa! ¡Allá grupo mariquitas! ¡Venga! Banco Asturias. Sí. En ese grupo. Oh. Esto no acaba nunca. No voy a poder cruzar. ¿Pasó por ahí un pequeño con ellos, Álvaro? No me fijé. ¿Sí? Vamos, vamos. Ahí, pollo. ya puedes dejarlo, ya cumpliste. ¡Coque! ¡Vamos, Coque, hombre! ¡Apoyo a ello! Venga, Julio, venga. Cruzo. Va. Venga, Miguel, venga, Miguel. Va. Bravo. Va. Venga, Aitor, vamos. Bravo. Venga, Aitor. Bravo. Va. Bravo. Venga, este chaval era el médico. Pero la primera chica. Bravo. ¿Cómo fue el pasar ahí? Al llevar el pasar ahí, ¿no? Bravo. Bravo. Va. Es que sobran todas. Bravo, chicos. Mirad, una chica que aquí. Bravo. Va. Cuidado con las botellas. Venga, Julio, venga. Vamos. ¡Venga, Rafa! Bravo. Venga, Mariano, más caña. Venga, venga. Vamos, venga, vamos.
Vamos ahí todos, venga. Vamos, campeón, venga. Vamos, máquina, vamos, vamos. Vamos ahí, va sobrado, cabrón. ¿Cuánto saldría? Vamos, Edu, ahí, venga, Edu, venga. Venga, Paco, venga. ¿Qué están todos por ahí? ¿Yo opinas tú? Ahí, Bertos. Vamos a coger ahí todos, venga. Coge ahí todos. Vamos, Nelly. Venga, campeón, venga, Nelly. Venga, campeón. Vale, vamos. Vamos ahí, venga, Johnny, venga, comer, vamos. Venga, Johnny, venga, va ahí. Muy bien, Paco, vamos, campeón. Vamos, Paco, venga, que puedes, vamos. Venga, Paco, vamos Venga, ahí. tío, Martínez, venga. Vamos, Martín, ahí, venga. Venga, Martín. Vamos, Martín, Vamos, Hugo, venga. Vamos, chavales, venga. Vamos. ¿Puedes aguantar un minuto que te pasa? Vamos a campeón, venga, vamos. ¡Vamos, Salva! ¡Vamos, Salva, vamos. venga! Espera, que ya van a Vamos ahí, Óscar, venga, con ellos, Óscar. Vamos allá, qué bien, Luis. ¡Vamos, David! Alejandro, venga. Qué bien, Esteban, qué bien. Vamos, tiene que venir con el Esteban, vamos, venga. Vamos. Venga. Vamos, campeón, venga, vamos. Pelayo, ¿dónde vas? Vamos. Venga. Vamos, Diego, venga, Diego. Vamos Nacho. Vamos a chapar. Vamos, Deportiva, atención, ahí llega, perfilando la línea de meta. Un aplauso, por favor. Vamos. Últimos metros, saluda. Y a la meta, campeón conquista. Vamos. Vamos, Carlos, ahí, venga, Carlos, vamos. Vamos a García, vamos. Venga. Para Borja en los últimos metros, Borja García, lo vamos a recibir como se merece. Imperido, Primo que viene detrás, ahí viene Borja. Con escasos metros de ventaja. Línea de meta, con Jorge, ahí, venga. 0-4. Vamos ahí, venga. A continuación, 30-09. Vamos, Rubén. Venga, máquina, venga. Bien, todo bien, venga, Rubén. Vamos a escuchar. Han llegado muy juntos, 100 protagonistas. Por favor, recibámoslos como se merece. Vamos ahí, venga. Con el calor de Gijón, Venga, de campeona. merece la pena el esfuerzo. Dorsal 68 con un tiempo de 3.52. Sprintando el dorsal 71. Venga ahí, vamos. El 95. Vamos, Samu. Vamos, máquina, ese catarro fuera, venga. Más aplausos. Vamos, Pablín.
Vamos, campeón, venga. Vamos, Pablo. Vamos, la mía, venga, Segundo venga, de venga. la categoría. Discapacitados, aplauso. Todo un campeón, también dorsal 454. Venga, Julio, venga, 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 venga. Venga, campeona, vamos, vamos. Campeón se va a campeón esta vida. Felicidades. Ese aplauso de Gijón, totalmente merecido por ese esfuerzo. Siguen los protagonistas, pasando por línea de meta, tiempo 31:45. Más sprint, qué bonito esa llegada. Estos dos protagonistas, ese aplauso de Gijón. Venga, 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 venga. Vamos a ir, campeones, venga. Vamos a ir, venga, campeón, vamos arriba, venga. Ese es el aplauso de Gijón a los protagonistas de estos 10.000 metros. Venga, venga, venga. Vamos a ir, máquina, Kiko, venga, venga, venga. En un marco incomparable. Gracias al Ayuntamiento de Gijón, al resto. Claro, cuando corra yo en noviembre te llevo la sillita. Al hotel Rey Peloyo como protagonista. Tenemos a Cajasturli tenemos a Solán de Cabras López. Siguiéndole, cómo no. Nadie se quiere perder esta fiesta del rey. Más protagonistas. Vamos, Pepe, venga, que vas muy bien. Ya no queda nada, ya no queda nada. Adiós, Miguel, Venga, venga, tío. Hay buen rollo, es lo que hay, porque esto es una fiesta, la fiesta juvenil de Gijón. En estas salidas más serias. Venga, Edu, que bien. Vamos, Retu. Venga, vais juntos, venga, Retu. Muy bien, tío, muy bien. Ese aplauso de Gijón. Una fiesta participativa, 1.600 participantes en la edición del año pasado. Todos y porque hemos cerrado chiringuitos. Esto demuestra el poder de convocatoria de Gijón y de esta prueba que se va consolidando en el mundo. España, más protagonistas. Alba, tenemos a Alba por aquí. Está extenuada. Alba, Eduardo. dura la prueba. Vamos a ir arriba, venga. ¡Venga, Marco! Por las tuyas tenemos. Asturiana, ese aplauso de Gijón. Venga. Fuerzas. Más protagonistas en línea de meta. Probablemente campeona de Asturias porque es prueba homologada por la Real Federación Española. El asturiano de estos 10.000 metros. Más gente. Vamos pasando a la zona de microviento. Alba García atendiendo a los compañeros de los medios de comunicación. Campeones de primeros decimos aquí. A Sheila. Más protagonistas, más campeones. Estos 2.500 participantes están las salidas con arranques serios. El aplauso de Gijón.
posición. Muy reñido todos los últimos metros. Eso demuestra el espectáculo y la dureza de esta prueba. 36 minutos. Y siguen llegando atletas. Y que no paren esos aplausos de Gijón. ¡Vamos, Dani! Ese aplauso de Gijón, una prueba que se está consolidando, está en la segunda edición, que se celebra aquí en Gijón, y por supuesto es el buque insignia de esta prueba de mayor espectáculo, puesto que 2.500 participantes ese tirón. Más atletas, Víctor Torre, últimos metros, último esfuerzo. En la zona victoriana, en la Plaza Mayor, a las Aritas Marca Rally Series no se les escapa nada gracias a sus patrocinadores. Dorsal 1536. Gente guapa aquí en la línea de meta. Más espectáculo. Todos podrán ver su clasificación en el diario Marca mañana lunes. Y en la página web sanitasmarcarunningseries.com. Más protagonistas en esta línea de meta, 37 minutos de competición. Vaya pasando. Hola, hola, ¿qué más? ¿Qué tal la carrera? Un buen espectáculo con estos 2.000 personas motivadas. Es un deporte que cada vez va más, hay más participantes, más carrera panorámica, es muy bonito. Por supuesto que sí, las chicas al poder, este aplauso de Gijón, solo de entallamiento. Es muy bonito, claro que sí, este colorido de ver cómo la ciudad se vuelve con esta competición, no solo la ciudad, sino que fuera de eso. Tenemos a Saúl Cravioto, olímpico 2008 campeón. ¡Vamos, Dani! Tenemos Samuel Sánchez que va a venir, pero sus compromisos se lo han evitado, pero también estaría aquí. Tenemos a campeones como Borja, como Pedro más protagonistas, a ver usted, ¿qué tal? Claro que sí, pues ahora disfrutar de ese merecido descanso en esa zona de avituallamiento que tenemos ocupada en la zona de la Plaza Mayor, y el avituallamiento fundamental para reforzar más protagonistas, más aplausos de Gijón. El diario Marca, por cierto, mañana salen las clasificaciones en el diario Marca, que nadie se lo pierda. Y por supuesto al Ayuntamiento de Gijón que hace posible esta prueba, esta segunda edición. Estamos grabando la línea de meta que en la página web podréis consultar, podréis ver junto con la clasificación, podréis imprimir el título acreditativo de la prueba en sanitasmarcarunningseries.com. Y mañana en el diario Marca, el diario líder deportivo, podréis ver también la clasificación.
Hemos batido récord, 42 minutos. Compañeros. Claro que sí, celebrando esta llegada, porque lo importante es ese esfuerzo, esos 10 metros. ¡Qué llegada! ¡Qué marco incomparable! ¡Qué espectáculo! 43 minutos de prueba. Recordemos que Borja García ganaba la prueba. En segunda posición, Pedro Mimo, en una llegada muy apurada, muy apretada, muy bonita aquí en la playa de San Lorenzo, en la Escalería Municipal, en este arco de metro, en series. Más gente, a ver, hoy que tema. Vamos, mami, que vas bien. Muy buena. ¿Qué tal la prueba? Todos los ingredientes necesarios para disfrutar. Mira ahí. Ahí viene Tito, mira, aquí viene Tito. Verás, fuerte, fuerte, fuerte. Mira, mira, Tito, mira, Tito. Ata Fernández. Acaba de entrar Perucho, Carlos, López Real. Ese lo tenemos por aquí. Con esta tenemos también a Saúl Ramírez, competición. El campeón, Pedro Mimo. En fin, nadie se ha querido perder este espectáculo, esta prueba. Mira Willy. Venga Willy. Willy. Si no, no viene con Sí que hay espectáculo, últimos metros. Por eso el Bierzo. Para dejar llevar al resto de compañeros. Ahí bien, mira, mira, ahí bien, mira, allí. Venga, campeón de meta. En la zona del ayuntamiento tenemos previsto por aquí, en las antiguas marcas, series no se escapa del calle, la zona de avituallamiento, la zona de podio, por cierto, al público. Les animo, les invito a que se pasen a la zona de podio para festejar, para celebrar, homenajear a los protagonistas de esta prueba. 45 minutos, 50 segundos de prueba. Buen tiempo. Venga, Javi. Venga, campeones, venga. Protagonistas, más alegres, más aplausos. Ganas de esfuerzo en estos últimos metros. Segunda edición de estas señalas marcas Running Series en Gijón. Hemos roto todos los pronósticos, 2.500 participantes. Gijón se mueve con el running. Recordemos que podéis ver la clasificación en la página web sonitasmarcarunningseries.com. Más protagonistas, vamos escuchando series. ¿Qué vas? ¿Escuchando música? Sí, claro, le digas a López. ¿Te va marcando referencia? Aquí todo el mundo se lo pasa bien, el humor que no falte. Claro que sí. Me reía. De lo más variopinta, con este color, gente de Gijón, gente del resto de Asturias, del resto de España, nadie se quiere perder este espectáculo. 2.500 participantes en estos 10 metros. Recordemos que el ganador ha sido Borja García, seguido de Pedro Mimo. Campeona de Asturias, campeona de las chicas. Muchos protagonistas aquí en línea de meta. Ir pasando por favor a la zona de avituallamiento. Que tenéis vuestro refrigerio, vuestro merecido
de prueba. Ir pasando a la zona de avituallamiento que está ubicada en la Plaza Mayor, Entró muy donde bien. recibiréis ese avituallamiento, todo este montaje, todo este espectáculo, gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que por segundo año consecutivo esta prueba sea una realidad. Por supuesto, a Sanitas, al diario Marca, hago un paréntesis, en Marca, mañana, diario Marca, tendremos las clasificaciones, así como en la página web sanitasmarcarunningseries.com. También a BP, al Hotel Rey Pelayo, que acoge a aquellos deportistas que vienen del resto de España, que no son pocos. A Liberbank Cajas Tour, Skechers, Solan de Cabra, Luambi, Gatorade. Más protagonistas en la mesa. Vamos a cazar a un compañero. Buenas. Te veo a tope. Prueba, probadura. ¿Dónde ha estado el momento más complicado, el momento de crisis? Hombre, yo creo que la salida virtuosamente, Se hace difícil buscarse hueco en esa salida del pistoletazo inicial. Pero te veo muy fresco, línea de meta. Vas especulando. Bien. Hay estrategias para todo tipo. Muchas gracias. Avituallamiento. En línea de meta. Cada uno monta su estrategia, unos al principio, otros al final, otros al medio. Por favor, protagonistas, atletas, ir pasando a la zona de avituallamiento. Ahí sprintando los últimos metros, 50 minutos. Nada mal, un tiempazo, sí señor. Venga, campeonas. Vamos ahí, vamos. A ver, Javi. 10.000 metros. Gente a tope. Ya no tienes aire. Bueno, entiendo, tu merecido descanso. Claro que sí. Caras de sufrimiento con caras de alegría. La alegría de llegar a la línea de meta, de haber conseguido llegar aquí a la pescadería municipal. Tenemos aquí, vamos a ver si el micro nos lo permite, a Saúl Cravioto, medallista Pekín 2008, campeón olímpico. Saúl, ¿qué tal la experiencia? ¿Se podría hacer la comparativa de esfuerzos entre tu modalidad piragüismo, el running? Ahí la resistencia hace daño, ¿no? ¿Qué quieres decir esta prueba? Que no deja de ser una fiesta del deporte en general, en concreto del running, y un deportista como tú, campeón olímpico, no se quiere perder una prueba como esta. Por supuesto que no. Muchas gracias, Saúl, campeón olímpico. Ahora es momento de avituallamiento. ¿Cómo afrontamos esto? ¿Cómo afrontamos? Cuéntanos un poco. Bueno, ahora mismo acaba de empezar la temporada y este año tenemos el europeo, el campeonato del mundo, y bueno, el año que viene ya pues tenemos la clasificación. Brasil está a la esquina y sin duda es un reto donde están todos los ojos puestos y donde hay muchas ilusiones. Tuyas en concreto en Argentina. Sí, al día siguiente ya estaba pensando en los siguientes Juegos Olímpicos. La mentalidad del deportista de élite siempre es pensar con vista a los Juegos Olímpicos y nada, pegando a todo. ¿Tiene hambre el temporada de los deportistas? Sí, siempre nos exigimos más, siempre queremos más y bueno, no me basta con tus medallas, ¿no? Yo creo que puedo llegar muy bien a Río y quiero intentar luchar por todo. Ojalá tengamos medallas a muchísimas gracias.
y mucho ánimo para la próxima prueba olímpica en Brasil. Seguro que haremos unos buenos registros. Campeones como Saúl Cravioto, campeón olímpico en Pekín 2008. Más protagonistas en línea de meta. A ver, más gente guapa, como diría el otro aquí en línea de meta, en estas sanitas marca Running Series. Más aplausos porque se lo merecen todos, desde el primero hasta el último. 10.000 metros por las calles de Gijón en un día espectacular, con un montaje increíble. Este es el homenaje de Gijón a los deportistas de estas sanitas marca Running Series. Borja García se ha hecho con la prueba con absoluta, campeón, seguido de Pedro Mimo, a escasos metros. Alba García, campeona de Asturias. Lo tenemos todo en esta mañana dominical en Gijón. Ir pasando por favor a la zona de avituallamiento. Lo tenemos todo preparado, todo listo aquí en las sanitas marca Running Series. Tenemos aquí a otro protagonista, a Perucho. Muy buenas. Te veo a tope. Nos contaba Saúl Cravioto que claro, que no se puede comparar la disciplina, la de él con esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles son tus visiones, tus expectativas? Hombre, es totalmente diferente, pero bueno, también entrenamos bastante carrera, así que bueno, voy a la fiesta y así que sí, voy a aprovechar y disfrutar. ¿Ha habido pique? ¿Algún pique por ahí? Yo quería hacer, pero no me daba el cuerpo, ¿sabes? Uno es la cabeza y otras piernas, ¿no? Sí, además iba un poco tocado una pierna y no quise forzar mucho, porque si no, que no me puedo. Son las consecuencias de este running que cada vez, lo que es alucinante, lo que se ve en esta línea de meta, es el poder de convocatoria que tiene este deporte y que va a más. Sí, la verdad que bueno, esta iniciativa es muy buena y sobre todo aquí en Gijón parece que la gente enfoca mucho y eso es de agradecer y es muy bonito. Esta convocatoria tanto dentro de la parte de la acción como fuera, porque la verdad es que hay que ver cómo está la bahía gijonesa. Sí, además el Gijón pues, se vuelca mucho con todos los deportes y eso es muy saludable y a gente que lo haga. Perucho, te dejamos descansar a la zona de avituallamiento, que bien te lo mereces. Muchas gracias. Más protagonistas. Chus, muy buenas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. ¿No estás sudado? ¿Has hecho los últimos 50 metros o qué? No, por aquí estoy bastante cansado. Yo soy corredor puramente aficionado, que bueno, saber aquí con meses como hoy 2500, he salido a correr y a disfrutar de esta mañana espectacular que tiene una prueba maravillosa. Estábamos comentando precisamente con Perucho, con Cravioto, con todo el mundo, con Alba García, los protagonistas. Es increíble el poder de convocatoria que tiene esta ciudad, el apoyo que siempre ha tenido con el deporte desde dentro y desde afuera. Sí, porque no solo son los 2500 que han corrido hoy, sino toda la gente que ha salido a la calle desde muy pronto a animar, que la verdad que con todos los ánimos del público. Pues nada, otro protagonista más en esta línea de meta. Y no muchos, porque son 2.500 participantes. Ese apoyo de Gijón merecido para todos los participantes. Veo aquí un grupo, a ver, van todos uniformados, a ver, me escribe por aquí. Por ejemplo, vais todos uniformados, cuéntame. Somos de la segunda compañía, Rey Pelayo, del Regimiento Príncipe. Toma ya, a ver cómo saluda el regimiento, a ver. Ahí estamos. Esto es deporte, porque deporte, fiesta, buen rollo, espectáculo, va todo unido aquí en las sanitas marca Running Series de Gijón. Disfrutar del deporte de una ciudad como Gijón, volcada deporte. Minutos de competición. Protagonistas, siguen llegando atletas.
que están disfrutando de esta prueba, la segunda que celebramos en Gijón. Por supuesto habrá una tercera, porque estamos marcando un hito, 2.500 participantes de estas animales. El domingo que viene se va a Alicante. Domingo 27 en Alicante, no paramos. 6 pruebas el año pasado, 11 pruebas este año, y Gijón es la estrella insignia. Gracias al apoyo de los patrocinadores es posible esta prueba, que sin ellos no tendríamos este montaje, este espectáculo. Por supuesto a Sanitas, al diario Marca, a BP, al Hotel Reflejo Tour. Por supuesto también el apoyo de Skechers, Solan de Cabras, Tuambi, Gatorade y el Ayuntamiento de Gijón, con ese apoyo del patronato para hacer posible un año más que esta series Running Gijón sea posible. El Ayuntamiento, el patronato siempre volcado con el deporte. Más protagonistas en línea de meta. Más protagonistas en línea de meta, 59 minutos. Recordad que mañana en el diario Marca tendréis las clasificaciones. Podréis ver el tiempo que habéis hecho también en la página web sanitasmarcarunningseries.com. Podréis ver el tiempo y el título acreditativo del diploma. Haber participado en esta prueba, no lo puede decir cualquiera. 10.000 metros en Gijón. En la zona del Ayuntamiento de la Plaza Mayor tenemos el avituallamiento para que los deportistas repongan fuerzas. También hay los diferentes patrocinadores y colaboradores tienen puestos sus stands para atender a los deportistas y al público en general. Tendremos la entrega de premios en escasos minutos en la Plaza Mayor, no se lo pueden perder. Es el homenaje a los ganadores. Borja García para chicos, Alicia García para chicas. Más deportistas, más atletas aquí en esta línea de meta de las Sanitas Marca Running Series Gijón. Una hora de competición, una hora de esfuerzos y aplauso. Claro que sí, esto es la fiesta del deporte, la fiesta del running en Gijón. Esto es una fiesta, la fiesta Gijón del Running Series, 2.500 participantes. Es la zona de avituallamiento donde cogen fuerzas, donde reponen, y la fiesta continúa porque nos vamos en escasos minutos al Ayuntamiento de la Plaza Mayor. Más protagonistas, últimos metros, 1 hora 3 minutos.
porque esto es una fiesta, es una competición, pero a la vez es una fiesta. El running Sí, ¿no? ¿Qué? Bueno, ahora esto decíamos que aparte de eso es una fiesta, hay buen rollo y esto se nota, ¿no? Sí, sí. Una hora, escasos 5 minutos. Más aplausos, sí señor. Esos aplausos del público y, cómo no, en esta ocasión el Sanitas marca Running Series en esta segunda edición. Gracias a Sanitas, gracias a Marca, gracias a todos los patrocinadores es posible este espectáculo. Un tour por toda España, 6 ciudades el año pasado, 11 ciudades este año y por supuesto la cita de Gijón no puede faltar. Merecido reconocimiento, homenaje a los ganadores, a todos, porque en realidad esto es una... en Gijón. Recordemos que esta prueba es posible gracias a los patrocinadores, a los colaboradores, a esa gran familia que apuesta por el deporte, por Gijón en concreto, a Sanitas, a Marca, a BP, a Hotel Trip Rey Pelayo, Cajastur Liberbank, Skechers, Solán de Cabras, Luapi. Tenemos las condiciones...